Caminando por la paz, un camino interior. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Agrasso y Moni Toglieri, ambos gaditanos, él gaditano de aquí del Pópulo y ella canadiense, pero gaditana de adopción. No todos los días tenemos a gaditanos que acaban de recoger un premio, el mejor galardón de literatura latina en el Instituto Cervantes de Nueva York, así que creo que están dejando el pabellón gaditano bastante alto. Bueno, cuando Alberto me pidió que le presentara el libro, pensé que podía ser interesante compartir con vosotros aquella experiencia que yo como lectora he podido descubrir en el texto, en el libro. Y en este sentido me gustaría articular la presentación en torno a tres temas que me parecen clave de la novela, ¿no? El primer tema es el camino, el segundo la mirada y en tercer lugar la esperanza. Con respecto al camino, me gustaría deciros que el libro comienza en el Camino de Santiago cuando Alberto y Moni eran dos completos desconocidos, ya después no lo fueron tanto, y ambos estaban en una situación en su vida en la que necesitaban encontrarse consigo mismos, necesitaban una búsqueda interior. Entonces Moni, ni corta ni perezosa, le dice a Alberto que por qué no le acompaña a una peregrinación hasta Jerusalén por la paz. Y Alberto acepta. Entonces fueron desde Galicia hasta Roma y después desde Roma hasta Jerusalén. Este recorrido, estas andanzas, a mí personalmente me hizo recordar la figura de mi querido Alonso Quijano, del Quijote, cuando salió por aquellos parajes manchegos con la finalidad de deshacer entuertos. Y no obstante, el título del libro se llama Caminando por la paz, un camino interior. Esta coletilla, que está aquí escrita en pequeñito en la portada del libro, tal vez sea lo más significativo, o al menos para mí ha sido lo más significativo, porque nos induce a pensar que el lector, el escritor, no solamente trata de mostrarnos un libro de aventuras, sino que este libro encierra un mensaje más profundo, un mensaje más interior, más auténtico. ¿En qué consiste ese mensaje? ¿En qué consiste desde mi punto de vista aquella clave de la obra o aquella temática central? Pues precisamente en la mirada. En la mirada entendida como un acto de generosidad, de ofrecerle al mundo una visión de magia que nos haga descubrir una perspectiva inédita, una perspectiva original en cada uno, ¿no? Y es precisamente en esta visión mágica, en esta mirada que tanto Alberto como Moni le ofrecen al mundo, le ofrecen a la vida, es precisamente ahí donde se materializa ese camino por la paz. ¿Por qué? Pues esta pregunta tal vez sea interesante, porque nosotros podemos decir, bueno, y por muchos kilómetros que nuestros peregrinos hagan para luchar por la paz o para ir a Palestina, ¿eso va a resolver el conflicto de Palestina? ¿Qué tiene de especial? ¿No? ¿Qué va a resolver el conflicto de Palestina? ¿Qué hace que su andanza aporte un mensaje de esperanza al mundo? Bueno, en este sentido, cabe destacar que tanto Moni como Alberto en su peregrinaje atravesaron por distintos pueblos, por distintas ciudades, donde las personas que se encontraron habían vivido el horror de la guerra. Y eso hacía que tuvieran una visión apesadumbrada, una visión gris de lo que significa vivir y de lo que significa la existencia. Sin embargo, cuando se encontraron que había personas altruistas, personas que eran capaces de salir en busca de esa reconciliación humana, pudieron sembrar en sus corazones pues la esperanza, ¿no? Pudieron sustituir esa grisura del mundo que antes les acompañaba por una visión más mágica, más esperanzadora y en última instancia
su mano. ¿Se me escucha bien? Sí. Ah, pues yo tengo la sensación de que no me escucha nadie. Entonces, la esperanza, ¿no? La esperanza de saber, la esperanza de poder comprobar en nosotros mismos que pese a todo, pese a todos los inconvenientes que tengamos en la vida, somos capaces de crearnos una realidad feliz. Somos capaces y además nos lo merecemos. Entonces, a mí eso me parece la clave importante de la obra, ¿no? La mirada que nuestros peregrinos le ofrecen al mundo y la esperanza con que esta mirada es recibida por la gente que ha tenido la desdicha de padecer el dolor. Entonces, antes de darle la palabra al testimonio, me gustaría leer unos pequeños fragmentos que ellos nos han marcado y ya inmediatamente le dejo con su palabra, que tal vez sea lo más interesante, ¿vale? Bueno. Dice: la sonriente pareja se acercó a hablar con el sacerdote, mostrando entusiasmo. Hablaban en un italiano demasiado rápido para nuestra comprensión, pero estaba segura de que se referían a nosotros, ya que no dejaban de mirarnos. Por fin el párroco dijo a Bene, antes de conducirlos a su oficina y cerrar la puerta tras ellos. Cuando salieron, la joven pareja nos pidió que le siguiésemos. Por favor, nos gustaría que pasarais la Nochebuena en nuestra casa, dijo la mujer. Controlé como pude mis lágrimas que amenazaban con brotar y le di las gracias. ¿Qué pasa conmigo?, pensé. Necesito dominar mejor mis emociones, o de lo contrario, no llegaré a Jerusalén. Y otro, que también es muy bonito, que dice así: Alberto decidió buscar otro hospedaje esa noche, ya que el precio de mi hotel le pareció excesivo. Cuando más tarde nos reunimos en un café, le noté desanimado. Los hoteles, como todo en Italia, son más caros de lo que pensaba, confesó. Tengo dinero suficiente para la comida y cosas esenciales, pero no puedo alojarme en pensiones ni comer en restaurantes todos los días. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté. Ya que se trata de una peregrinación, un camino espiritual, contestó Alberto, he pensado que tal vez podría dormir en las iglesias y monasterios. En el camino de Santiago conocí a un peregrino que no tenía dinero y solicitaba ayuda en las iglesias. Ellos le daban normalmente un refugio y comida. Yo no pediré comida, ni dinero, ni tan siquiera una cama. Un techo sobre mi cabeza es todo lo que necesito. Puedo dormir en el suelo, en mi saco de dormir, y si me rechazan, siempre podría dormir en mi tienda. No sé, apunté con escepticismo. Ya sé que estás acostumbrada a dormir en hostales, añadió Alberto, firme en sus palabras. Y no quiero que dejes de hacerlo. No te preocupes por mí, encontraré la forma. No me gustaba la idea de pedir ayuda cuando no la necesitaba, pero tampoco era capaz de imaginarme entre las cálidas sábanas de un hotel mientras Alberto dormía sobre el frío suelo, Dios sabe dónde. Si quería caminar con él, estaba claro que yo tendría que hacer ciertas concesiones. Bueno, y ahora sin más le dejo con Moni y Alberto, que nos Gracias, Ana. Ana, gracias a todos por estar aquí. Ana no solo es una gran amiga, sino que también ha formado parte del éxito que está teniendo nuestro libro, porque nos ayudó mucho en la revisión y en la corrección del texto al castellano, y pasamos muchas horas por internet, ella en Cali, yo allí en Ottawa. Pasamos mucho tiempo revisando los textos hasta que quedamos todos contentos con el resultado, que por lo visto todo el mundo está de acuerdo con que el libro está muy bien. Entonces, gracias, Ana. Bueno, fue un trabajo muy agradable, ya nos diste buen material, ¿eh?
Lo pasamos muy bien también. Sí, además es muy divertido. Sí. Bueno, con las gomas, Alberto y yo, una estrella ahí. Estoy muy bien. Y también, por supuesto, queremos agradecer a Juan José Cantón, que está aquí, a nuestro amigo Juan José, que también nos ayudó con el borrador inicial de la traducción, a los comienzos de la traducción en sí. Más alto, Alberto. Sí, es que lo que ocurre... Ahora que bien. Me lo voy a tener que poner aquí justo los labios, porque bien suena ahora. Gracias. Jorge. Qué gente, qué alegría ver además tantas caras conocidas. Muchas gracias, de verdad. Estoy emocionado, además aquí en mi Cádiz, en mi tierra. Qué bonito. Gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, voy a pasar a... Ana ha hecho una muy buena explicación de quiénes somos. Yo soy Alberto Agraso, como ella dice, nací en el pueblo y viví allí gran parte de mi vida. Y esta preciosidad que está aquí a mi lado es Moni Dulleiri, es mi compañera de camino, de aquel camino que hicimos, y mi compañera de vida. Ella es de Ottawa, canadiense, y juntos escribimos la primera versión del libro en inglés, que ya recibió también premios allí en Estados Unidos y en América. Y bueno, acaba de nacer, o nació ni menos de años, la versión en castellano. ¿De qué va este libro? Mucha gente nos pregunta, ¿no? Bueno, aquí la mayoría sabéis de qué va, porque ya nos conocéis. La gente que no nos conoce y no conocía el libro, después de leerlo, pues muchos piensan que es un libro de acción y de aventura, que en verdad lo es. Ha recibido premios por ello también. Otros dicen, y es cierto, que es un libro de espiritualidad, de nueva era, también de religión, porque hablamos de la religión en el libro, y también se ha llevado premios por ello. Pero en verdad para nosotros, más que nada, este libro es un libro que habla de una transformación personal. Una transformación personal de sus personajes, que somos nosotros, estos dos peregrinos, que buscaban sentido a su vida, como bien ha dicho Ana, y se lanzaron en base a sus creencias, en su esperanza y en su mirada, en lo que ellos veían, en lo que ellos creían, lo pusieron a prueba y se lanzaron pues hacia un camino de 5.000 kilómetros desde Roma a Jerusalén por la paz. Y es sobre todo eso, un camino de transformación personal, y nuestra intención es que aquel que lea el libro se sienta en nuestras botas, que reviva en cierta manera las experiencias que nosotros vivimos y que puedan sentir o que puedan ver a través de nuestros ojos y sentir lo que nosotros sentimos. Y ya pues que cada cual saque sus propias conclusiones. Pues mira, también la ruta, como ya tenéis el mapa en vuestras manos, lo que vais a ver es el recorrido que hemos hecho, que ya como Alberto dijo, empezamos en Roma y fuimos andando hacia Venecia, el norte de Italia, y ya luego bajando el otro lado del mar Adriático, que es lo que formaba el ex Yugoslavia. Y de allí fuimos andando al este, atravesando Albania, Grecia, llegando a Turquía, que en Turquía teníamos que tomar una decisión: o caminamos por la costa, donde sí se puede encontrar gente, alojamiento, o por la mitad, que es más corto, pero son trayectos mucho más largos. Eran trayectos de como 40-50 kilómetros, sin agua, sin apenas pueblos. Y lo que dijimos al final es que, mira, vamos a coger la ruta más larga y a ver lo que ocurre. Pues en Turquía caducaron los visados en 3 meses. Yo no pensaba que Turquía era tan grande, no que iba a costar tanto tiempo para caminar, pero sí. Entonces fuimos a Chipre y ya luego de Chipre entrábamos otra vez en Turquía con un visado nuevo de 3 meses. Terminamos con Turquía y entramos en el mundo árabe, que ya en Siria, en el Líbano
Y entre el Líbano y Israel, pues aquella frontera fue la única frontera que no pudimos cruzar andando, que no había manera. Intentamos con la ONU, intentamos con las embajadas de España, de todos, pero al final dijeron que no, físicamente no podéis cruzar esa frontera. Entonces no teníamos más remedio que coger un avión y fuimos otra vez a Chipre, volando, pero volando esta vez, volando a Chipre, y cogimos un vuelo a Tel Aviv de allí y un tren hasta el punto más norte, que es el Haifa. El de Haifa llegamos a lo que terminamos el camino andando a Jerusalén. Eso fue recorrido de 5.000 kilómetros a pie, que en principio pensábamos que iba a durar, ¿qué? ¿6 meses? Ya pensábamos, en un principio pensábamos que iba a durar 6 meses, ¿no? Sí. Nada más. Y al final cogió 13 meses para terminar, 1 año y 1 mes. Fue un recorrido largo. Y mucha gente también nos pregunta, la pregunta creo más grande, ¿por qué hiciste este camino? ¿Por qué no fuiste con el tren o cogiste un avión de Roma a Jerusalén? Pues la historia en realidad empieza conmigo, que yo tenía una vida normal, corriente, todo un trabajo fijo con una empresa internacional, con un buen sueldo, con todos los bienes materiales que uno puede tener, con un sueldo fijo, pero a la vez sintiendo como un vacío, que vamos, la vida tiene que ser algo más que eso, vendiendo software, haciendo el marketing de software, que la vida tiene que tener más sentido que eso. Y yo quería buscar ese sentido. Y mi búsqueda, estas inquietudes me llevaron a las librerías de mi ciudad, en Ottawa, y a terrenos espirituales, lo que hoy en día se catalogan como los libros de autoayuda, de espiritualidad, de nueva era. Fue allí empecé yo a encontrar mis respuestas, a ver que hay una manera diferente de ver la vida, que me emocionó muchísimo. Las cosas que me impactaron de verdad fueron cosas como soy un espíritu, un ser espiritual, teniendo una experiencia física. Qué interesante, eso ya, yo tengo espíritu, qué cosa más rara, ¿no? Nunca lo había escuchado antes, como mi familia no era una familia religiosa ni nada, pues yo nunca, en mi casa nunca hablábamos de la espiritualidad, de Dios, de nada. Entonces para mí esas cosas que no existían. Yo creía en lo que pude tocar, en lo físico. Para mí simplemente no puedo verlo o tocarlo, para mí no existía. Entonces, para mí, de empezar a pensar que yo soy un ser espiritual, que estoy aquí teniendo una experiencia física, pues fue una cosa bastante grande. Que yo soy la creadora y la protagonista de mi vida, no su víctima. Eso también fue muy grande para mí. Yo no lo creía al principio. Eso yo necesitaba ponerlo a prueba más de una vez para comprobar que sí, yo no soy la víctima y yo puedo tomar las riendas de mi vida y hacer cambios. Y lo que finalmente me impulsó a dejar mi trabajo fue la enseñanza que para cambiar el mundo tienes que cambiarte a ti mismo primero. Eso fue realmente lo que hizo girar totalmente mi vida. Yo estaba intentando vivir esa manera nueva de ver la vida, de ser una persona así más entregada a la vida, que confiaba en todo el mundo, que se dejaba fluir con la vida y con su intuición. Pero cuando estaba en el trabajo y tu jefe con sus demandas, tus clientes, todo el mundo queriendo un trozo de tu tiempo y de ti, pues yo no encontraba manera de reconciliar, digamos, la persona que yo quería ser con la persona que estaba. Entonces llegó el momento que y eso necesitaba su proceso, sus años. Estoy dándole como el resumen, pero ese proceso de búsqueda y intentar encontrar ese sentido y tener el valor de dejar un trabajo fijo, yo necesitaba como 3 años. Yo al final dejé el trabajo y me fui a buscar esta vida con sentido y a enfrentar también
mis propios miedos e enfrentar también los miedos y el enfado y la incomprensión de mi familia, de muchos de mis amigos que no entendieron cómo yo puedo dejar un trabajo tan bueno para buscar una vida con sentido. Pues me lancé y dejé todo, puse la mochila y me encontré con el tiempo en el Camino de Santiago. Y hice el camino desde Saint-Jean-Pied-de-Port y llegué a Finisterre, donde en Finisterre, en una tarde, nada más, por una tarde, conocí a un gaditano. No me digas. Sí, que está aquí al lado. Pues conocí a Alberto. Bueno, yo por mi parte, mientras ella estaba viviendo todo eso y todo ese caos, yo estaba viviendo el mío, aquí en casa, aquí. Yo también estaba trabajando en una buena empresa, estaba fijo, cosa que no había buscado. Cuando entré en la empresa había entrado simplemente pensando por un contrato de 3 meses o 6 meses, porque era una empresa de seguros y a mí la verdad es que nunca me atrajo los seguros, pero era lo que más experiencia tenía. Y cuando llevaba ya 3 o 4 meses allí me hicieron fijo, total que me vi 3 años, estaba allí en la empresa, pero me sentía muy mal, llegué a sentirme muy mal porque todo mi tiempo se iba en algo que yo realmente no creía, primero, y segundo que no me gustaba en absoluto. Yo siempre había tenido una afición por el arte, me había gustado dibujar, me había gustado expresar puntos invisibles, coger una hoja de papel y explayar ahí cualquier cosa. Es magia, ¿no? Una hoja en blanco y ahí en blanco. Y claro, con este trabajo pues no podía. Lo que pasa es que, claro, yo tenía también una novia de toda la vida, tenía también deudas que pagar, bueno, un piso que habíamos comprado, también ayudaba a mi casa, no contigo, no, esta no es. Era una chica muy buena persona, de aquí de Cali. Y bueno, llegó un momento que estaba tan mal, que dije yo así no quiero vivir más. Algo tengo que hacer, tengo que dejarlo todo, o no sé qué va a pasar. Empezar a sentirme mal físicamente. Y entonces cuando ya me rendí y dije yo así no quiero vivir, para eso prefiero no vivir, cuando me rendí llegó a mí una solución inesperada, y es que unas vacaciones, el mes de vacaciones que me cogí, donde dije aquí voy a tomar una decisión, yo no vuelvo a mi trabajo, no dije nada a nadie, yo digo no sé, vamos que no te voy a decir nada a nadie, yo me escapo de aquí, no sé lo que voy a hacer, pero no voy a volver. Y cuando ese mes que estuve en casa de mi madre, que todavía vivía con ella, llegó a mis manos un libro, estaba yo en el sofá tirado y entonces pensando, que decía, me he quitado un marrón enorme de encima, no sé lo que va a venir, pero desde luego no voy a volver a sufrir al menos como antes. A partir de ahora algo nuevo va a venir. Y pensando en eso, la estantería de libros que tiene mi madre, que son todos muy religiosos, me resaltó, un título resaltó a los ojos, ¿no? Y ponía, usted puede sanar su vida. Yo creo que muchos de aquí habéis oído hablar de ese libro, seguramente, si no, os lo recomiendo. Fue coger ese libro y leer lo que ponía detrás, además darme cuenta que no era un libro religioso en absoluto, aunque sí era un libro con una filosofía de vida espiritual, pero nueva. Fue empezar a leer ese libro y lo mismo que le pasó a Moni, fue como los vellos de punta, digo, esto tiene sentido. Yo no sabía nada de eso hasta ese momento, pero fue leerlo y fue reconocer lo que estaba leyendo, que lo que estaba leyendo era cierto. El mensaje principal, como le ocurrió a Moni, fue saber que no somos seres físicos solamente, somos seres espirituales, que venimos de mucho antes y seguiremos mucho después de esta vida, que no estamos solos en absoluto, por mucho que lo creamos, que hay un gran amor que está siempre con nosotros y que reside en nuestro corazón, pero está todo alrededor nuestra, y que ese amor desea lo mejor para nosotros y que nos apoya cuando nosotros estamos dispuestos a seguir nuestro corazón.
Hablaba también del poder del pensamiento, de que aquello en lo que enfocas tu atención lo atraes a tu vida, y de muchas cosas más en esta línea. Lo que sí, para mí, en 2 días, vamos, esa misma noche yo ya veía la vida de otra manera. Y me decía a mí mismo, yo puedo cambiar mi vida. Es más, entendía todo lo que había vivido anteriormente, entendía lo que había sufrido, entendía los problemas por los que había pasado, entendía a la gente que yo creía que me había hecho daño, que había abusado de mí, los entendía porque decía, hombre, a esta gente les pasa lo mismo que a mí me pasaba, que veían el mundo pues, gris, y que somos seres aislados, pero no lo somos. Si esta gente, estas personas supieran lo que yo ahora sé, ellos ya no actuarían de la misma manera. Pues yo también cometí errores en el pasado mucho y todavía los cometo. Entonces, yo creo que aquellas personas que catalogamos como malignas, como gallinas, simplemente tienen un punto de vista erróneo. No es otra cosa en base, ¿no? En esencia. Hay gente que va más allá, pero en base, en esencia, simplemente es un punto de vista erróneo. Entonces, aquel momento, yo creo que es un momento de mi vida donde realmente mi vida cambió, fue en ese momento, porque en ese momento me decidí a hacer las cosas de otra manera. Y empecé a practicar y a leer más. Aquel libro fue el primero, leyeron muchos más. Pero no solo a leerlos, yo los vivía, los experimentaba. Todo lo que venía, lo que realmente me convencía y me hacía vivir, yo me ponía a vivirlo y experimentarlo. Y pasé de la noche a la mañana de ser una persona buena, con buenas intenciones, pero triste, pasé a ser una persona feliz. Y eso mis amistades y la gente lo notó. Ese fue el principio del cambio. Un año después vino el Camino de Santiago. Yo no sabía lo que era el Camino de Santiago, tenía un amigo que además está aquí, Guillermo, hola Guillermo, que lo había hecho, pero yo decía, eso me sonaba, no sé, muy religioso, o no sé, no le veía sentido. Pero empezaron estas coincidencias mágicas, porque eso es otra cosa que empezó a suceder, que empecé a notar que había un sentido en las coincidencias. Eran como pequeños mensajes que los tenía que descifrar y tenían un sentido. Y llegó a mis manos la posibilidad de hacer el Camino de Santiago y decidí hacerlo. Y para eso, yo ya había dejado mi trabajo entonces, mi trabajo en el seguro, y me había lanzado a la aventura de ser artesano y de pintar ganaba poco por entonces, pero era muy feliz. Y entonces también estaba trabajando en otra cosa, además. Estaba en Hacienda por las mañanas, con un contrato que por lo visto iba a ser también solamente de 3 o 4 meses, y por lo visto me ofrecieron la oportunidad de renovarlo. Pero yo quería hacer el Camino de Santiago, lo tenía todo previsto para hacerlo. Y tuve que decidir otra vez si seguía en un trabajo que en esta vez era mucho mejor, porque me sentía más a gusto, pero que no me tocaba el corazón todavía. Tuve que decidir si seguir en ese trabajo o lanzarme al Camino de Santiago, que lo único que me ofrecía era un toque de magia. Yo sentía que había algo en ese camino. Y entonces, ni corto ni perezoso, me lancé al camino. Me lancé al Camino de Santiago y efectivamente el camino es mágico. O el camino me enseñó una magia que después la he visto que está en todos sitios, está en todas partes. Lo que pasa es que necesitamos tener ojos para poder verlo. Tenemos que llegar a este trabajo, pero hay que tener ojos para ver la magia. La magia está en todos sitios. ¿Y en el camino? Y en el camino, adivinas, ¿no? En el camino Pues ya cuando conocí a Alberto, ya tenía en mente la idea de voy a hacer este camino de Roma a Jerusalén por la paz yo sola. Yo no quería ni compañeros ni nada. Y el por qué de Roma a Jerusalén es una pregunta que también mucha gente me pregunta. Piensa que soy una católica, por lo menos, una cristiana, por las ciudades y lo que significa. Pero para mí la razón fue más mágico en el sentido que en el Camino de Santiago, un día así descansando en la meseta, escuchaba 2 peregrinas hablando en inglés de que este Camino de Santiago se llama Camino de la Fuerza. Es el que voy a ir a Jerusalén. Y claro, Jerusalén para mí también tenía una cosa
cosa muy especial. Mi familia, aunque yo nací en Canadá, son libaneses, los dos. Mis padres son libaneses que emigraron a Canadá y yo nací allí. Pero yo tengo, y yo sigo con familia en el Líbano. Entonces siempre este conflicto y el hablar de lo que está pasando allí siempre estaba presente en mi casa, hablando de lo que está ocurriendo, quién está en la política, estaba muy metida en mi casa. Entonces yo siempre crecí con esta cosa de la justicia, el conflicto, la paz. ¿Qué es la paz? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué están haciendo unos a los otros? Pues todo esto, yo crecí con esto, digamos, en mi sangre. Y con mi cambio, este cambio espiritual de preguntar todo, pues también empecé a preguntar por qué significa la paz. ¿Qué significa paz? Y esa palabra, estos conceptos de lo que significaba la paz, pues ya empezaron a dar vueltas. Y el camino del alma sentí que me iba a llevar a Jerusalén, a mi propia alma, a reconocer mi propio ser y tener mejor entendimiento de lo que es la paz. Pues el camino de Santiago todo es muy mágico. Con la gente que ya lo han hecho, todo es posible en el camino de Santiago. Y cuando yo escuchaba esa cosa del camino del alma, yo voy a hacerlo yo sola, me voy. Pues terminando el camino, ya fuera y lejos del camino, nada parece tan mágico. Ya empiezas a pensar, estoy pensando, soy una mujer sola, voy a andar por la carretera, que no había entonces ni rutas ni flechas amarillas guiándote. Eso ya es con una mochila y vete ya a la aventura, andar por la carretera en países que tú no conoces ni la cultura, ni el idioma, ni nada. ¿Qué estás haciendo? Mi padre, cuando ya tenía el valor de decir a mi padre, mira, papá, estoy pensando en hacer un camino por la paz a Jerusalén. Y digo, ¿estás loca? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú? ¿Qué vas a hacer tú? Si tú vas a Jerusalén, tú vas a ser una persona más para que ellos ya pueden matar, más o menos. La gente de la paz no existe allí. Pues no me daba mucha confianza. Pero ya llegó el 11 de septiembre. Y con el 11 de septiembre... Justo un mes después. Justo, yo tenía el camino en agosto. Y el 11 de septiembre, claro, ocurrió un mes antes. Pues ya entonces sentí que necesitaba hacer algo por la paz. Que eso sí iba a ser mi camino. Que aunque yo no tengo las respuestas por la paz, sí yo puedo caminar. Y como creo que para cambiar el mundo hay que comer hay que cambiar a ti mismo primero, o a ti misma, pues ya dije, pues mira, adelante. Puse la mochila de nuevo, buscaba rutas por internet, no había ninguno, pues no pasa nada. Voy a comprar mapas por la ruta y hacer mi propio camino, mi propia ruta. Y en mi camino hacia Roma, para empezar mi camino sola, pues casualmente vi a Alberto en Alemania. Y yo, sorpresa. Yo le esperaba allí porque bueno, yo iba a Roma, una amiga común que vivía en Alemania, me dijo, ¿por qué no paras aquí un momento y ya puedes ir a tu camino? ¿Vale? Y al parar en su casa, él estuvo ahí y esto no lo sabía. Pues entonces, que no había relación romántica, ni atracción romántica, que todo el mundo lo piensa, que no era de nada de eso. Para él fue una llamada, que él te lo puede explicar mejor, fue una llamada que le dijo que ahora es el momento de contar conmigo. Para mí fue una llamada. Es verdad que en aquel momento no queríamos relación romántica ninguno cuando empezamos el camino. Y nos llevamos caminando pues 5 o 6 meses simplemente como compañeros de camino, pero con un mismo ideal, ¿no? Con una misma misión, por así decirlo. No queríamos relaciones porque sabemos que las relaciones nos vuelven locos, ¿no? Al menos lo habíamos experimentado varias veces y no, gracias. Estamos muy bien como estamos y tenemos muy claro lo que queremos. Y por esa razón nos veíamos, pues sí, como dos compañeros. Yo la veía ella atractiva, pero no, yo me ponía esa barrera aquí
y ella también se la ponía. Entonces cuando ella me dio en bon, que se refiere a esa llamada que sentí, pues sentí lo mismo que he explicado hace un momento. Sentí que ese encuentro no era casual. Sentí como que el universo, la vida, la había llevado a ella allí y a mí también, para que juntos emprendiéramos ese camino. Y lo vi tan claro, aunque me costó mucho decidirme, porque tenía que dejar de nuevo. Cada vez que he tomado grandes decisiones en mi vida he tenido que dejar cosas atrás. Pero era tan claro y tan poderosa esa llamada que dije que sí. Dije que sí, finalmente, y me lancé con ella, una completa desconocida, con la cual yo no podía ni siquiera comunicarme, ni ella conmigo, porque ella no hablaba español, yo no hablaba inglés, un inglés muy básico, pero que sí teníamos algo en común. Ella también creía que el universo nos guía, ella también creía que podemos cambiar las cosas cuando tenemos fe en ello y cuando seguimos nuestro corazón. Y teníamos muchas otras cosas en común, lecturas y ideas, muchas cosas en común. Todo esto a través de esa amiga, lo subimos a través de esa amiga común que teníamos en Alemania. Pues yo dejé a Alberto, que yo no estaba segura si yo quería un compañero en el camino. Yo estaba decidida y yo quería hacerlo a mi manera, sin hacer confesiones, como decimos en el libro. Yo no quería pensar en nadie que en mí misma, en mi camino, en lo que quiero hacer yo. Pero aquí sentí como Alberto que ya eso no fue un encuentro casual, que ya había algo allí, que aunque no pude explicar, también pude sentir que había algo, una relación o algo allí entre nosotros que no tenía nada que ver con una relación romántica, pero un camino que sí que teníamos que hacer juntos. Y entonces yo me fui a Roma y yo empecé a caminar sola. Y solo porque él necesitaba su tiempo para cerrar lo que tenía que cerrar, su vida allí. Yo empecé andando sola. Que los primeros días la verdad que fueron muy difíciles porque que andando por la carretera con los coches, que yo estaba caminando contra los coches, entonces yo tenía el humo y todo de los coches en mi cara todos los días, los coches pitando para que yo me quite de la carretera, pero no había arcén, que no había otro sitio para andar. Y la verdad, fueron días difíciles en principio, pero a la vez sentí que yo puedo hacerlo, ¿vale? Difícil, la mochila pesaba mucho, pesaba como 17 kilos por una persona de mi tamaño, pero estuvimos andando, empecé en noviembre. Pues noviembre, esto no lo sabía, pero en Italia se pasa mucho frío. En Italia, y más cuando vas más al norte, porque yo iba por el norte. Pues yo lo hice y la verdad que me daba la confianza de que sí necesito hacerlo, yo puedo hacer este camino sola, pero me alegraba saber que iba a tener un compañero. Y Alberto se juntó a mi camino unos 10 días después. Y de allí empezamos a caminar juntos, a poder encontrar ese ritmo de caminar juntos. Que estuvimos, como dijo Alberto, de acuerdo con muchas cosas, pero también de otras cosas que no. Y muy pronto ya empezaron los conflictos, como sea con cualquier pareja, sea romántica o no. Cosas tan sencillas como, bueno, no son tan sencillas, son grandes. Yo tenía ahorros suficientes para poder dormir en pensiones, en hostales. Él no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él dijo que iba a pedir asilo en los monasterios e iglesias, y yo diciendo, no voy en iglesia, no, ni en iglesias ni nada, yo no soy nada religiosa, primero, y segundo, que no necesito ayuda. ¿Para qué voy a pedir yo ayuda y asilo si no lo necesito? Pero ya luego viene la confianza diciendo, pero ¿cómo vas a dormir tú en una cama calentita con una ducha mientras él está buscando la vida? No sé dónde. Y allí ya empecé con, vale, ya empiezo yo con mi primera confesión. Ya estoy dejando un poco de mí
dejando fluir un poco por su camino. Yo le decía, pero ese es tu problema, yo te estoy diciendo. Tú vas de tu manera, yo voy de la mía. Y nos encontramos. Después de la mañana siguiente nos encontramos en la plaza y seguimos andando. Pero a ella no le gustaba eso. Sí, y me costó mucho. Yo no quería hacerlo, pero seguí su camino en ese sentido. Fuimos juntos a pedir, llamamos la puerta de la casa del párroco. Normalmente llegamos al pueblo, a la ciudad, buscamos la primera iglesia, preguntamos por el párroco, dónde vive, y llamando a la puerta diciendo, somos peregrinos. Y esto lo aprendimos a hacer en italiano, que debemos también decir que él dijo que yo no hablaba español en inglés, y entre los dos teníamos que aprender el italiano, porque nadie en Italia hablaba ni inglés ni español. Entonces, nuestra comunicación fue una mezcla de todas las idiomas y mucho eso de las gestos, muchos gestos. Lenguaje universal. Sí. Pues, aunque fue difícil en principio, y algunas curas y párrocos sí nos rechazaban, la verdad que muchísimos más sí nos acogieron y nos daban, primero, después de como overcome, la sorpresa. Después del shock que se llevaban, de la sorpresa que se llevaban cuando los veían en la puerta, que no se esperaban, ¿no? Esos dos personajes con mochilas grandes, con bastones, ¿no? Así, y además pues con un papel o leyendo lo que queríamos decir, ¿no? Sí, pues nos recibieron, la verdad, la mayoría nos recibieron y nos dieron lo que tenían. Por ejemplo, la mayoría sí tenía como una sala de catequesis, una sala de no sé qué, de actos, y nos dejaron dormir. Dormimos en el suelo, como el suelo, si había mesa, genial, porque podemos dormir en la mesa, no en el suelo. Las mesas son más calentitas. Sí, son más calentitas que el suelo. A veces sí tenían calefacción, muchas veces no, a veces tenían agua caliente, normalmente no. Entonces nos apañamos como peregrinos, dando gracias para todo y felices que por lo menos cada noche teníamos un techo. Entonces nuestro primer conflicto ese del dinero al final tuvo como un final como interesante, porque yo aprendí que parte de mi camino personal es saber cómo recibir. Porque mucha gente durante el camino querían darnos comida, querían darnos dinero, querían darnos muchas cosas materiales. Y en principio yo no sabía cómo recibir esos regalos del universo, de la gente. Yo necesitaba aprender cómo recibir, porque recibir también es dejar que la otra persona también experimenta lo que es la alegría de dar. A mí me gustaba dar tanto, también recibir, le dieron la oportunidad de saber, de reconocer cómo dar. Y el otro conflicto que surgió casi ya enseguida, en el primer mes, aparte del dinero, fue la cosa de la prensa. ¿Qué vamos a decir a la prensa? Porque fuimos caminando por la carretera con una mochila ya con carteles diciendo que estamos en italiano, en principio, en el idioma de cada país, que estamos caminando a Jerusalén por la paz. Pues claro, veis esta gente en la carretera, vas a parar y vas a preguntar quiénes sois y qué estás haciendo. Pues eso pasó con la prensa. Y yo, para mí, que soy muy cuidadosa y más con la prensa y lo que voy a decir, y mi espiritualidad para mí era una cosa muy privada, que yo no quería hablar ni del universo, ni de Dios, ni nada, con nadie. Para mí, si alguien me preguntaba y yo sentí que había ahí una posibilidad de hablar de ello, vale, pero si no, yo no iba a hablar de eso, de mis creencias espirituales. Pero él, en cambio, quería hablar de la magia, quería hablar del universo, quería hablar de todo que también yo creía, pero yo no estaba dispuesta a compartir todas estas cosas con la prensa, porque si me ponen la etiqueta de religiosa, pues entonces desde mi punto de vista perdí un poco la universalidad del mensaje de la paz.
que yo quería, que no tenía nada que ver con la religión. Tú puedes ser ateo, creencia en nada, pero lo más importante es actuar, lo que haces a través de tus acciones del día a día. Pues eso lleva un conflicto también muy grande entre nosotros. ¿Cómo vamos a tratar la prensa? ¿Qué vamos a decir? Y después de varias peleas... Ella quería callarme y sí, no lo consiguió. Y no lo consiguió. Pero claro, yo la entendía, pero decía, mira, vamos a hacer una cosa, tú dices lo que tú quieras y yo digo lo que yo quiera. Somos dos individuos caminando juntos, tú das tu versión, tú dices por qué estás caminando y yo diré por qué estoy caminando. Y al final estuvimos a punto de separarnos en más de una ocasión solamente por este hecho, pero siempre al final de las discusiones llegábamos a la conclusión, digo, no podemos separarnos si estamos caminando por la paz. Si no resolvemos esto, más vale que hagamos otra cosa. Y llegamos al final al consenso y seguimos. Otra cosa interesante que nos ha comentado Moni, que había mucho que comentar obviamente, cuando incluso si leéis el libro siempre hay mucho más que comentar, es que el hecho de pedir asilo, de pedir ayuda, no solo a iglesias, sino también dormimos en campos deportivos, toda la gente que nos ofrecía ayuda, cuando empezaron a ver, cuando vieron los carteles que llevábamos, era mucho más evidente lo que estábamos haciendo, nos fuimos medio famosos allí, la prensa nos paraba y tal, pero también la gente nos regalaba vino, comida, nos invitaban a sus casas. El hecho de dormir, no en un hotel, sino con gente que siente lo que tú estás haciendo y que les toca y que comparten esa misma intención que tú tienes, era muy enriquecedor. Ahí tuvimos conversaciones maravillosas, tuvimos encuentros inolvidables, que si hubiéramos ido a un hotel, pues podrían haber ocurrido, pero hubiera sido mucho más difícil. Obviamente cuando llevamos un mes de esta manera, nos dimos cuenta, digo, esto también tenía su sentido, esto también ha venido a nosotros porque convenía hacerlo de esta manera. Sí, verdad. Y mira, aunque en principio dijimos que este camino a Jerusalén nos va a llevar 6 meses, ya con el tiempo empezamos a pensar que no, que este camino de una manera nos está llevando también, que no es un camino para correr y para llegar lo más antes posible a tu destino, que trata de un camino. Y este camino lleva su tiempo y necesita su tiempo. Entonces empezamos a relajarnos un poco con el tiempo, como yo no tenía trabajo, ni él, vale, tiempo de sobra, ¿no? Y empezamos a mirar un poco hacia afuera, a seguir señales, me refiero, no son señales de la carretera, me refiero a una cosa que te hace parar un momento, a reflexionar. Un cartel en la carretera, un papel en tu pie que ves más de una vez. Cosas que te hacen así parar por un segundo. Y para nosotros se convirtieron como la manera en que el universo estaba comunicando con nosotros. Estaba de una manera ayudándonos, dándonos las pistas para guiarnos o para llevarnos a un encuentro, que muchos encuentros la verdad fueron realmente mágicos, para llevarnos a un sitio donde necesitábamos pasar la noche, un día. Para resolver conflictos emocionales nuestros, sí, y problemas personales, sí, porque en verdad, eso lo hablaremos después, los problemas realmente que tuvimos más serios fueron emocionales, nuestros propios problemas mentales y de conflicto entre nosotros. Pues los conflictos gordos empezaron con la relación romántica. Bueno, si teníamos problemas antes, hombre, fue muy bonito también. Sí. La historia de amor, y aquellos que lo han leído, hay mucha gente que nos llama la atención. La historia de amor, aunque es cortita, es muy bonita. Está muy bien, no es porque yo lo diga, está muy bien descrita, está muy bien. Y hay mucha gente que ya solo esa parte les encanta.
Estamos hablando del conflicto. De los conflictos, de seguir los señales, que eso ya el camino se convirtió poco a poco de un camino que vamos a mirar dónde nos va a llevar este camino. Y eso significaba que tenemos que estar más presentes en el momento, evitando conflictos, evitando esos altibajos de emociones. Y la verdad el camino nos llevó a mucha gente, muchas experiencias inolvidables. No todos buenos, no quiero dejaros con la idea que cada experiencia fue maravillosa, toda la gente muy buena. La mayoría sí, y la mayoría de verdad nos acogieron y muy bien, sentimos muy como arropados de amor y de buenas vibraciones. Pero a la vez también había momentos difíciles que la gente te rechaza más de una vez. Buscando asilo, pues nos rechazaban. Dijeron, pues búscate otro sitio aquí. O esto no es un hotel. Esto no es un hotel. Alguna vez nos dijeron, bueno, una vez nos dijeron eso. Sí. Entonces, los momentos difíciles también, en principio, en el momento que estás allí llorando y muy emocionado, que no puedes pensar en el lado positivo. De eso también tiene una enseñanza muy importante también para ti en tu camino personal. Pero con el tiempo, porque estamos caminando todos los días, nada más que reflexionando, pensando, escribiendo en nuestros diarios, por eso hemos sacado libros en nuestros diarios, pues empiezas a ver que todo sí tiene su sentido, que no es todo al azar y que todo también te enriquece, que te hace crecer espiritualmente en el cielo, que te hace madurar en muchas cosas, te hace enfrentar a tus propios miedos, porque este camino también, hay que decirlo, el camino interior es enfrentarte a ti mismo, enfrentar tus miedos, tus prejuicios, tus limitaciones, todo, y que vas a ver tu lado bueno y tu lado, digamos, un poquito más oscuro, pero no hay nada malo en ti ni en la otra persona. Son oportunidades y eso al final es como vimos, todos esos encuentros, oportunidades para sanar en nosotros mismos los prejuicios que tenemos, los miedos, para pensar de otra manera, de superar limitaciones que tenemos. Y esas experiencias difíciles, esas personas que queríamos juzgar tanto, ya con el tiempo ya vimos que también eran ángeles a su manera, gente que necesitábamos cruzar, con quien cruzar para enseñarnos y también para poder superar algo o sanar algo más bien, para hacer un hueco un poquito más grande para esta paz que tanto deseaba y tanto deseaba. Y entonces eso fue posiblemente la enseñanza más grande de esto, es que cada persona, no solamente, y ahora lo vemos así en nuestra vida diaria, que cada persona, cada experiencia que viene en nuestra vida, viene con un propósito de amor y viene del amor, si podemos verlo de esta manera. Es para ti, y la parte más difícil de creer, que tú lo has atraído a tu vida, que está en tu vida, porque tú a nivel espiritual necesitas esa experiencia para crecer, para sanar, para superar una cosa que ya no te sirve, Y vivimos ahora momentos que seguro lo sentéis, que todo parece o está cayendo o está levantando, como os puede hacer. Que hay cosas que ya parecían duraderas, que ya están cayendo, pero a la vez ves que hay como cosas nuevas, diferentes, ideas creativas, cosas que antes a lo mejor no existían, que ya existen. Y eso ya es lo que también vimos en este camino. Y bueno, ya son las 8. Sí. Vamos a... Me ha dejado sin palabras, no sé. Estaba inspirada en este momento. Es el universo. El universo hablando a través de mí. Pues, si podemos dejaros con unas ideas, unos pensamientos
antes de abrir el foro para las preguntas. Sí, porque ahora si queréis podéis Sí, preguntar. no quiero hablar mucho más. 15 minutos o algo así para preguntas y respuestas Ya. al preguntar. Que lo que dijo Alberto antes, y eso sí es lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo, es que nunca caminamos solos. Sean lo que sean tus creencias, no estamos solos, que hay una mano muy grande que está actuando en nuestras vidas, y esta mano para nosotros se llama el amor. Y ya está, el amor está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. El trabajo nuestro, el trabajo mío propio, lo reconozco, es abrirme y confiar en este que no puedo ver ni tocar. Hay un dicho, no es un dicho, son palabras que vimos en una película hace muy poco, y las palabras son credendo vides, latín, credendo vides. Para ver, que tienes que creer para ver. Creyendo ves. Creyendo ves. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a ver para poder creer. Pero lo que hemos vivido, experimentado, es que realmente es al revés. Para ver tienes que creer. Y cuando seamos capaces de hacer eso, creer y ya luego ver, sea lo que te dicen las noticias, la realidad, de lo que hay en el mundo exterior, si seamos capaces de hacer eso, pues yo creo que ya nos convertimos en los protagonistas, ¿no?, de nuestras vidas y maestros de nuestro propio destino, creo. Y yo no tengo más cosas que decir. Ahora, mira, para mí el reto más grande fue hacer todo eso sentada ahí. Yo no soy capaz de sentarme y no moverme. Para mí eso fue realmente un hecho, ¿eh? Bueno, preguntas, si hay alguna pregunta. A ver quién es el valiente. Valiente primero. Uy, mira, ese no lo conozco. Sí, no, porque va. Esto está pagado, ¿eh? No te equivoques de... No, hombre, en primer lugar, pues, daros la enhorabuena públicamente por el libro que habéis escrito. Evidentemente lo he leído y me ha gustado mucho, o sea que puedo decir bastantes cosas del libro, pero ya creo que es suficiente con lo que vosotros habéis estado contando y con lo que ha sido la presentación de Ana por su parte. Pero sí que me gustaría simplemente a lo mejor apuntar algo, tanto lo que habéis comentado vosotros como lo que ha comentado Ana al principio, acerca de los conceptos que ha visto básicamente que estaban pues, un poquito pues, puliendo, ¿no? Hablar de la mirada, hablar también de la esperanza. Yo añadiría después de la lectura del libro un par de ellos, que también creo que lo habéis dejado vosotros suficientemente patente. La mujer es hablar por un lado del conflicto y por otro lado del contagio, por meter algunas palabras más. Y el conflicto porque, como bien habéis expresado vosotros desde el principio, todo esto emana o surge de una situación de malestar por cada una de vuestras partes, ¿no? O sea, de diferente naturaleza en cada uno de vosotros, una situación de conflicto personal que a la vez parece que le unís pues, bastante fuerza porque de ese conflicto que en ese momento evitáis, buscáis una superación y un camino. ¿Cómo escogéis el camino? Pues precisamente es un camino externo para llegar a ese camino interior, también es curioso. Un camino que, por un lado, y me sigo uniendo lo que comentaba Ana con el tema de la historia de Alonso Quijano, esa historia quijotesca, si vais andando y vais profundizando en ese camino al principio parece que evitáis conflictos y después lo que hacéis es superarlos, porque al final acabáis juntos, ¿no? O sea que curioso cómo esa fuerza para poder llegar a eso, ¿no? Y por otro lado, ese camino que al final, pues como nace de lo que nace, vais superando conflictos conforme lo vais haciendo, vais perdiendo miedos y a la vez ganando otros, pero que a la vez bien vais superando, porque eso es perfectamente normal. Lo que sí me resulta particularmente positivo es que pasáis de ser espectadores de vuestra propia vida a actores. Y nos habéis posibilitado a nosotros pues también un poco como ser actores, en cierto modo, porque también hemos hecho un camino interior que participando de la lectura del libro llegamos a hacer.
Pues eso es respecto a este conflicto, porque aparte, salir de zona de conflicto lo habéis buscado, pero sí que hay algo que a lo largo de vuestro camino sí irradia. Irradia que es que esa cognición, ese metaanálisis, esas reflexiones interiores que hacéis, hacen que lleguéis a superar bastantes miedos y al final el entorno es la paz. Pero lo que, y ahí es donde llegaría esa pequeña pregunta, después de toda la palazada, es que si vosotros vais contagiando, que es donde entra el segundo concepto, vais contagiando eso que vais ganando, lo habéis contagiado entre vosotros mismos, lo habéis contagiado a la gente. ¿Sois conscientes de hasta qué punto habéis contagiado eso que ya vais buscando, que es la paz? Porque lo que no se tiene, no se puede dar. Qué buena pregunta. Si somos conscientes de ello, pues no lo sé, porque yo no creo que vamos intentando hacerlo adrede, ¿sabes? Es que intentamos vivir en el día a día lo que creemos. Y yo creo que esa es una energía. Esa energía ya se va irradiando por sí solo. Es como una piedra, ¿no? Que cae en el agua. Y cuando ya las olas que hace, pues no sabemos nunca el efecto que van a tener ni por cuánto tiempo va a durar esas olas. Te voy a decir una cosa. No tenemos que hacer grandes cambios en nuestras vidas para lograr todo de lo que estamos hablando. Pueden empezar con una cosa tan sencilla como una sonrisa, que parece tontería, pero mira, un día paseando eso en el supermercado, uno de esos días que sentí de maravilla, o sea, sentí bien, sentí como muy a gusto conmigo misma, con el universo, con la vida, que estaba así paseando, haciendo mis compras y la gente saludándome, como si me conocieran. Pero claro que no. ¿Y por qué? Y me di cuenta que, claro, eso ya lo que tú irradias afecta a los demás. Yo no estaba ni hablando de la espiritualidad ni nada. Estaba intentando ser yo misma. Y eso, al final del cabo, creo que eso es todo lo que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Es intentar ser quienes somos y compartir quienes somos con el mundo. Nada más y nada menos. Lo más sencillo del mundo y el más difícil. Yo creo que todos estamos siempre influyendo unos a otros y estamos compartiendo quiénes somos y estamos pues llevando nuestras alegrías y nuestras características al mundo. Y ya aprovecho para deciros que todos a los que os conozco aquí, incluso a los que os conozco brevemente, que vosotros habéis influido en nuestras vidas, antes del camino y después, pero nos habéis dado mucho. Yo, mi vida sin alguno de vosotros, de muchos de vosotros que estáis aquí, no sería lo mismo, faltaría algo. Yo seguiría siendo Alberto y mi vida seguiría siendo lo mismo, pero algo importante faltaría. Que sois vosotros, vuestra esencia, vuestro. Marisa, ¿tú tenías algo? Yo no es ninguna pregunta, pero no me puedo resistir a comentar una anécdota de vuestro camino desde aquí en Cádiz, porque fue para mí un momento muy maravilloso. Además, inmediatamente lo pasé por internet para que les llegara. En una reunión, y esto no sé de qué forma nos afecta, con el obispo anterior de Cádiz, y yo tengo que decir que no soy religiosa, no solo, y me salió como muy de dentro, porque pidió que le comentáramos o que le preguntáramos, porque le dije que tenía dos amigos que estaban caminando hacia Jerusalén por la paz y que por favor les diera sus bendiciones, ¿no? Y este señor, era mi primer contacto con él, además era el grupo, se quedó muy serio mirando, y me dijo, no solo les doy las bendiciones, sino que siempre estarán en mis oraciones. Ay, qué bonito. Y después me dijo, y tú también. Yo enseguida intenté que les llegara el mensaje. Yo recibía como muchos de vosotros, de Alberto, puntualmente correos electrónicos, me decía dónde estaba, cómo estaba, si pasaba frío. Yo siempre estaba preocupada por él. A Moni no la conocía,
me parecía que era como un regalo que les mandaba de un señor que no era importante para nuestras vidas, pero yo les sentía como muy agradecido porque era como si les hubiera conseguido un enchufe. Perdóname, pues sí, emocionante. Y además me siento responsable de ese señor, es muy mayor y sigue rezando por nosotros. Qué bonito. Ese era el verdad. Habrá que conocerlo. Sí. Gracias. Gracias, Elisa. ¿Alguien más que...? Sí, Hola, hola, Palma. Palma Medina. Yo por la parte que me toca voy a hacer una pregunta literaria, lógicamente. Vale. Y entonces os quiero preguntar cómo después de la experiencia que habéis hablado, ¿no? Del camino y de ese viaje, ¿cómo se os ocurre plasmarlo en un libro? Porque no sé si habéis escrito anteriormente, nos habéis dedicado a eso y bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos lo complicado que es muchas veces. Tú puedes tener una idea y luego plasmarla por escrito y que la gente no solamente te entienda, sino que disfrute con la lectura, ¿no? ¿Cómo se os ocurre la idea de hacerlo? Lo digo yo. Oh, bueno, Empiezo yo. Bueno, es verdad que a mí siempre me gustó pintar y dibujar, pero también me gustaba escribir. Y en el colegio pues, y en el instituto pues, me decían que tenía dotes, pero yo nunca me imaginé escribiendo un libro. Y Moni, ella también os lo puede decir, tenía habilidad escribiendo, pero era escribiendo profesionalmente para su trabajo, ¿no? Su trabajo de marketing. Lo que pasa es que, claro, en este camino, como hemos contado, y ya desde antes, llevábamos nuestros diarios, que es una cosa que os recomiendo, sobre todo si estáis en una búsqueda personal. El diario ayuda mucho, porque te ayuda a sacar ideas y cosas que tenemos ahí, pero cuando las escribes parece como que todo toma más sentido, ¿sabes? Entonces nosotros escribíamos nuestros diarios sin ninguna intención en principio de publicar nada, pero claro, cuando ya llevábamos mucho escrito y veíamos a lo que estaba llevando este camino y lo más que llegamos a Jerusalén, ya hubo gente que nos dijo, oye, vosotros deberíais de escribir esta aventura, deberíais de contarla. Y la idea, cuando yo estaba llegando a Jerusalén, la idea estaba por ahí. Lo que pasa es que como todavía no teníamos la idea clara de bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Sabes? Pues lo teníamos un poco así de, bueno, pero era una posibilidad, ya lo veremos más adelante. Y bueno, al leer de nuevo los diarios e intentar escribir todo lo que ocurrió, pues el primer borrador llevó como, no sé, ¿cuántas páginas tenía? Como más de 500, creo, 100 páginas de Microsoft Word, tú sabes, pero de líneas así, pequeñitas. Y por muy interesante que sea la historia, nadie en la vida va a leer 500 páginas. Entonces ya empieza lo que es el diálogo, discusiones. ¿Qué queremos contar? Porque en verdad tampoco teníamos muy claro, teníamos claro muchas cosas y lo que había pasado y tal, pero todavía había muchas cosas que no le dábamos sentido, no encontrábamos todavía respuesta. Revivimos cada pelea. El hecho de escribir el libro, ya empezamos a hablar de nuevo de lo que pasó con cada experiencia y ya peleamos de nuevo. Por cada cosa que seguimos peleando entonces, pues peleamos de nuevo. ¿Cómo puede ser eso? Pero el proceso de escribir el libro sí nos ayudó a entender mejor lo que estaba pasando y también llegar a un entendimiento entre nosotros. Y de escribir este libro, dos personas con dos perspectivas de un camino, intentando llegar a un acuerdo de lo que va a ser la historia que los dos quieren compartir, pues eso sí fue el trabajo de la paz. Porque más de una vez estuvimos a punto de decir, ya está. Ver el libro, llegar a la basura y tú también. Y así fue más de una vez. Pero si estamos y seguimos comprometidos con este camino por la paz, pues eso significa que tenemos que llegar, encontrar la manera de encontrar las palabras que nos van a hacer sentir bien a los dos. Las experiencias, los encuentros que sí han marcado nuestro camino y que sentimos que van a marcar el camino de los demás.
nosotros no pretendemos tener un libro ni de autoayuda, ni un libro de literatura extraordinaria. Lo que sí pretendemos hacer es hablar de una manera muy honesta y sincera de lo que pasó. Por eso también el libro necesitaba sus 10 años, no solamente de lo que... 8, el primero, con el segundo disparo. Para llegar a este punto, porque yo soy la narradora de la historia, de hablar de una manera tan abierta, tan honesta, pues yo no estaba dispuesta de revelarlo todo. Yo no estaba ya preparada para hablar de mis miedos, de mis prejuicios, el abrirte para que todo el mundo te conozca de manera muy profunda es un riesgo. Y mi camino a través de la escritura fue llegar al punto de decir, estoy bien con el hecho de que sí voy a revelar todo. La misma cosa con lo que me pasó con la espiritualidad. Yo no quiero contarlo a nadie. Pues necesitaba superar este miedo de que van a pensar los demás de mí, que va a pensar mi padre, que va a pensar... Es un miedo absurdo, nadie tiene ese miedo, ¿verdad? Pero el camino de la escritura, como bien sabes, es eso, es poder hablar de un punto en tu corazón, de un punto muy real, muy auténtico, y nadie puede decirte cuál es este punto, tú también eres escritora. Entonces, este punto llega, y tú sabes, cuando ya tienes esas palabras en la página, ya sabes que estás hablando de un punto muy elevado, que viene a través de ti. Y eso es lo que estaba intentando al final hacer con el libro, que viene de un punto así, que no hay miedo, olvídate de lo que van a pensar los demás. Habla de tu corazón, y eso va a tocar el corazón de los demás y ya está. Y así fue. Y yo creo que vamos a hacer una pregunta más. Una pregunta más, y pasamos porque ya ya escuché bien. a saludar, a firmar a aquellos que queráis. Sabéis que fuera está nuestra amiga Melele. Sí, que está Nuestra amiga Melele está fuera con los libros. Si alguien quiere comprar el libro, se lo puede comprar a ella. Después, aquí estamos nosotros firmando, saludando, nos va a ver compréis, venid por aquí, nos vais a hablar. Entonces, si hay una pregunta más, lo dejamos. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to